Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. El día de hoy tenemos la lección número 34 de la Escuela Dominical de la Primera Iglesia del Nazareno, El Dedo de Dios, en donde nos toca estudiar el pasaje de Daniel, capítulo 5, versículos del 1 al 12 y del 18 al 21. Tenemos nosotros como contexto el periodo en donde el pueblo judío que estaba en Jerusalén, pueblo de Judá, fue deportado en un viaje de 800 kilómetros hacia el reinado de Babilonia, en donde Nabucodonosor era el rey. Fueron trasladados un grupo de judíos en la época en donde Babilonia estaba en todo su esplendor. Este primer grupo de deportados de Babilonia, que fueron traídos de Jerusalén, ahí en ese grupo venía Daniel, que es el personaje que vamos a estudiar en esta ocasión. Daniel era adolescente cuando fue deportado y vivió las penas del traslado de 800 kilómetros por el desierto. Ahí comenzó a vivir una gran prueba porque pues fue un periodo en donde fueron tratados como esclavos. Y al llegar a Babilonia, fue puesto a que él fuera educado en la corte del rey Nabucodonosor. Daniel conocía a Jehová, conocía a Dios, y llevaba una relación de dependencia absoluta de Dios. Esa relación le permitía conocer a Dios, saber que Dios es todopoderoso. Aún le quedaba claro que Dios conoce las intenciones y los pensamientos del corazón. Eso le permitía confiar en Dios, porque le conocían. Tenemos tres rasgos importantes que mencionar de Daniel, que se menciona en la Biblia, que era temeroso y valiente, temeroso de Dios y valiente. Les repito, esa valentía y ese temor de Dios no era otra cosa que el resultado de una relación constante. Uno de los aspectos a mencionar era que era un profeta de Jehová y pertenecía a una familia noble de Judá, como lo menciona el versículo 1, el capítulo 1, versículo 6. Tenemos como segundo característica que corría el año 605 antes de Cristo, cuando fue esa deportación de los judíos, y que una vez que estuvo en Babilonia, fue educado bajo la cultura y la ciencia del esplendoroso reinado babilónico. Incluso le cambiaron de nombre a Belsasar. Si ustedes observan, nos queda claro que lo estaban inculturizando, le estaban cambiando su manera de pensar, cambiándole el lenguaje, enseñándole el lenguaje de Babilonia, las ciencias de Babilonia. Como ya lo mencioné, incluso el nombre se le cambió. Y el rey hasta les asignó un nuevo tipo de alimentación. Con eso querían aprovechar las mentes brillantes
del pueblo que se trajeron de nobles, de hijos de nobles judíos, pero transformar sus mentes a la cultura del pueblo de Babilonia, para que sirvieran al rey. Mas, sin embargo, Daniel, teniendo y conociendo a Dios, teniendo una relación estrecha y conociendo a Dios, él dispuso en su corazón nunca dejar su fe, nunca dejar en lo que él creía, porque tenía la convicción muy definida de quién era su Dios, porque le conocía. De tal manera que él mantenía su fe en distintas formas, lo demostraba. Una de ellas, hermanos, que hasta parece extremosa en los tiempos actuales, es que se dispuso mantener su alimentación con la cual agradaba a Dios. Tanto que cuando le quisieron dar esa nueva alimentación, él les dijo que no, que él prefería mantener su alimentación y que lo probaba por 10 días y que verían que no se iba a demacrar por no comer los alimentos del rey ni el vino del rey, que lo probaran junto con el grupo de jóvenes. Y así fue, lo probaron y vieron que manteniendo esa alimentación se veía de buen semblante, él era de buen parecer, con lo cual le permitieron mantener la alimentación, ya que el rey no se iba a enterar de que no estaba tomando los alimentos dispuestos para este grupo de jóvenes. Con eso ellos estaban glorificando a Dios. Con eso ellos estaban honrando a Dios, porque tenían una convicción muy clara, muy definida de quién era su Dios, porque lo conocían. Bien, hermanos, ya dijimos un contexto en el cual nuestro personaje Daniel, al ser deportado y al ser inculturizado a la cultura babilónica, no dejó ni descuidó su fe. Vamos a leer ahora el pasaje de Daniel del versículo 1 al 10, hermanos. En este pasaje del 1 al 10, estamos viendo que en este pasaje vemos cómo, les voy a dar tiempo para que lo lean. Ya una vez que lo hayan leído, hermanos, vamos a ver cómo Daniel, cómo hablan de Belsasar, perdón, hablan de Belsasar, en donde Belsasar, hijo de Nabucodonosor, rey en el reinado de rey de Babilonia, ofrece un banquete a sus nobles, a sus concubinas, sus mujeres, y comienzan a tomar. Y menciona la palabra de Dios que ya tomando, ya bajo el influjo del vino, manda traer los utensilios y los vasos de oro que habían sido designados en el templo de Salomón para adorar a Jehová, al Dios Santo. Mas, sin embargo, consciente de que esos utensilios eran para uso exclusivo de adoración de Jehová
y que estaban consagrados a nuestro Dios. No le tembló la mano para mandarlos traer y en ellos tomar y embriagarse en ese banquete espléndido para sus nobles, sus concubinas, para sus ayudantes. Dice la palabra de Dios que aparece una mano de hombre y que en una pared encalada escribe un mensaje. Todos mirando esa mano y el mensaje, comenzaron a ponerse inquietos, nerviosos, porque no sabían, para comenzar, imagínense que aparezca una mano en la pared de su casa, pues por lo pronto la incertidumbre y el temor de no entender lo que está escrito en esa pared. Entra en desesperación al no entender el significado y Belsasar acude a sus magos, a sus adivinos que tenían en su corte, pero nadie le pudo dar el significado de las palabras escritas en la pared. Y eso lo puso en un estado todavía de mayor temor, hasta que entra su esposa y le habla de que existe un personaje que le puede dar una explicación a ese mensaje, que es un hombre llamado Daniel, que fue traído en el primer traslado de judíos de Babilonia, de Jerusalén a Babilonia, y manda a traerlo. Le aclara que fue el que ayudó en la visión a su padre Nabucodonosor a entender la visión y que era experto en visiones y que era un hombre sabio. Lo manda a traer, mas sin embargo, hermanos, Daniel, que tenía una dependencia de Dios, aquí vemos la imagen, cómo Daniel dependía de Dios. Y por ahí menciono un proverbio, se los voy a leer, Proverbios 3:5, en donde dice la palabra de Dios así. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Daniel era así. Se fiaba de Dios, de Jehová de todo su corazón. Él era totalmente dependiente de Dios. Cuidaba sus horas de oración 3 veces al día. Como ven en la imagen, a él no le importaba que el pueblo de Babilonia lo viera orando en sus tiempos de oración. Cuidaba su alimentación para agradar a Dios. De tal manera que podemos ver 3 momentos o 3 formas en que él demostraba esa dependencia, esa relación, esa confianza. Una de ellas fue cuando lo lanzan al foso de los leones. Demuestra una serenidad absoluta, tranquilo, porque pasara lo que pasara en ese momento, que cualquiera estaría corriendo a que el león no lo atacara, él estaba sereno, conocía a Dios. Otro de los momentos es la valentía y la constancia al orar a Jehová, a pesar de que había sido prohibido
que oraran a otro Dios o alabaran a otro Dios que no fuera el rey de ese momento. Y otra manera en que demostraba él esa dependencia a Dios era ser constante en su alimentación, guardar su alimentación. Esos tres aspectos nos demuestran cómo Daniel dependía en todos los aspectos, hasta en la alimentación de Dios. ¿Cuántos de nosotros ahorita dependemos por completo de Dios? ¿Cuántos de nosotros ahorita glorificamos y adoramos a Dios en cada una de las cosas que hacemos, hermano? Para nosotros depender cada día más de Dios, es importante que oremos constantemente. Es importante que tengamos esa conexión en la oración con Dios. Es importante que escuchemos en oración a Dios. Otro consejo es leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, pero dejar que el Espíritu Santo nos hable, hermanos. Muchas veces leemos la palabra de Dios con ganas de encontrar versículos para justificar lo que nosotros queremos hacer. Y no es así, hermanos. Tenemos que leer la palabra de Dios dispuestos a transformar nuestras mentes y nuestros pensamientos y nuestras emociones. Porque la palabra de Dios es el manual que nos indica cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces tenemos que estar dispuestos a transformarnos conforme a la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Verdaderamente es lumbrera mi camino. Verdaderamente, cuando estamos enojados y leemos un versículo que nos dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, nos tranquilizamos, porque ahí no va a obrar la justicia de Dios. O buscamos otro versículo en donde nos justifiquemos porque somos iracundos. Bien, seguimos adelante, hermanos. En este pasaje que leímos de Daniel del versículo, capítulo 5, del versículo 1 al 10, vemos cómo Daniel no tuvo temor de revelar la verdad a Belsasar, repitiendo cómo Dios a Nabucodonosor le había corregido cuando, a pesar de que Nabucodonosor sabía que Dios le había dado ese reino y se había separado de la voluntad de Dios, Dios le dio el castigo, le quitó el reino, lo hizo andar entre los animales, que el rocío del día le cayese, y corrigió, se arrepintió Nabucodonosor y le devolvió el reino. Y estaba consciente Belsasar de que su padre había vivido esa experiencia. Pero Belsasar se ensorbeció, se olvidó de Dios, del Dios de su padre, al cual le había agradecido el reino, y profanó los utensilios que habían sido consagrados a Dios. Y entonces, hermanos, tuvo el valor Daniel de declararle su pecado, de declararle su error. Y nos dice la palabra de Dios que Daniel no tuvo temor. No tuvo temor. Seguimos, hermanos, con el pasaje de Daniel del versículo 18 al 21. En esta parte nos habla primero,
de dónde viene la mano. Les voy a leer el versículo 24 de Daniel, capítulo 5, donde dice, entonces su presencia, de su presencia fue enviada la mano que trazó la escritura. Estamos hablando de la presencia de Dios. Ese fue el origen de la mano. ¿Sí? Y el contenido del mensaje, en esa imagen se ve como Daniel está explicando a Belsasar el contenido de la imagen, el significado de la imagen, perdón. Y dice la imagen, Mené, Mené, dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. El juicio divino de Dios se cumplió en Belsasar. Belsasar no se arrepintió y ya no tuvo tiempo porque esa noche fue muerto, hermano. Nosotros podríamos juzgarlo si fue porque se ensorbeció, porque profanó. Podríamos decir que todo comenzó porque comenzó a embriagarse y a perder la cabeza y bajo el alcohol decidió traer esos utensilios y caer en el pecado de profanación. Mas, sin embargo, hermanos, eso no nos toca a nosotros. Belsasar, el hecho fue que él no se arrepintió. Nosotros, hermanos, tenemos un mensaje muy claro de salvación. Toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el mensaje de salvación de nuestro Dios. Nosotros no tenemos que recurrir a divinos ni a mensajeros. Todo está escrito en la Biblia. Y la Biblia es el mensaje en donde Dios le habla a sus criaturas. Y no que sus criaturas le hablan a Dios. Es Dios buscándonos. Es Dios tratando de salvarnos. Toda la Biblia es una relación en donde Dios busca que nosotros no nos perdamos. Nosotros en el Evangelio tenemos el mensaje de salvación para nosotros los gentiles. Y tenemos ese gran privilegio, hermanos, de poder salvarnos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Hijo de Dios, Dios encarnado, que murió por nuestras faltas, por nuestros pecados, que derramó su sangre para que nosotros seamos salvos, hermanos. Que fue resucitado, que está sentado a la diestra de Dios. Y que su mensaje es arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios ha llegado. Tenemos la gracia del Señor de conocer a Jesús. Tenemos la bendición, la misericordia de que nos atrajo a nuestro Salvador Señor. Nosotros no tenemos por qué vivir lo que vivió Belsasar. El tiempo de gracia es hoy. El tiempo de gracia es para que nosotros compartamos el Evangelio. Tenemos la grande oportunidad de no vivir los tiempos de los profetas, porque nosotros tenemos una palabra verdadera para rectificar ese pasado que todos tenemos. No hay ni uno
Tenemos que vivir el Evangelio, tenemos que creerle a Jesús. Hay muchas gentes que nos decimos cristianos, hermanos, pero que con nuestros hechos no damos frutos de arrepentimiento. Y los frutos de arrepentimiento no es otra cosa que ese cambio de la mente, esa transformación de mi pasado con pecado a alejarnos. Sabemos que el proceso de santidad es un proceso de toda la vida. Pero Dios, Jesús, que conoce las mentes y los pensamientos de cada uno, sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe cuáles son nuestros pensamientos, sabe en qué momento vivimos. Debemos de dejar en manos de nuestro Señor esas debilidades y pedirle llenura de su Espíritu Santo para poder nosotros, con la presencia de Jesús y del Espíritu Santo en nosotros, dar esos frutos de arrepentimiento que a final de cuentas, hermanos, son los que hacen que la gente crea en el Señor. Muchas veces nuestras acciones y nuestras actitudes al juzgar a la gente, al maldecir, al vivir con el pecado del pasado, eso no va a hacer que la gente crea en el Señor. Son vidas como las de Daniel las que nos motivan a confiar y creer en nuestro Dios. Son vidas como las de Daniel con una dependencia absoluta, las que nos permiten ser unos embajadores verdaderos de Cristo. Porque así dice la palabra, que nosotros en esta tierra somos embajadores de Dios. ¿Cómo estamos representando a Dios? Hermanos, ya por último, vamos a hablar que el final de Belsasar fue muy triste, porque murió, porque no se arrepintió. Y tenemos como conclusión que, como dice este versículo Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena nueva, la buena noticia acerca de Cristo. Hermanos, que esta lección nos motive a ser verdaderos embajadores de Cristo con nuestra vida consagrada a Dios. No dejemos ni un solo aspecto de nuestra vida, hermanos. La oración y la fe se demuestran con nuestros hechos. Sean todos, por esto termino mi presentación, sean todos bendecidos y pidamos que Dios se glorifique en nuestras vidas. Gracias.